Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, lice. ¿Cómo están, compañeritas? Muy buenas noches. Bienvenidas. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Daisy? Un gusto saludarle y bienvenida. Señores y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar, informándoles de inicio que ya se encuentran calificadas las tareas de la unidad anterior. Ya solo tienen que complementarse con las pruebas que ustedes, con la nota que ustedes obtengan en los exámenes que ustedes están dando, nada más para dejar por asentado todo ese proceso hasta el momento. Así es que, por favor, ustedes ya tienen una calificación asignada a todas las actividades que ustedes tuvieron de la unidad anterior. Iniciamos el desarrollo de las actividades y, como es de costumbre, vamos a presentar en pantalla. Ustedes ya van a poder observar el documento correspondiente al archivo de la tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales en unidad número 5, ciclo celular y reproducción, del tema número 3, que corresponde al ciclo celular, la mitosis y la citocinesis y la meiosis. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de esta clase. Ustedes tienen ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen la instrucción en relación a qué es lo que tienen, cómo es lo que tienen que desarrollar sus actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes preguntas. Dice, desarrolla las siguientes preguntas. En la hoja de trabajo dibuje las fases del ciclo celular, que es un dibujo que ustedes tienen que hacer. Y la siguiente actividad dice, redacte un resumen con sus propias palabras sobre la división de la mitosis, la meiosis, dentro de ellas la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Es lo que ustedes tienen que hacer. Prácticamente van poniendo una conceptualización, van haciendo un resumen de todo lo que nosotros vamos a ver en cuanto a los temas que se les solicita. Eso es todo lo que tienen que hacer. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para el uso del contenido. Deben rotular la hoja, ya saben, es obligatorio que tienen que rotular la hojita donde ustedes van a desarrollar la tarea previo al desarrollo, previo a contestar las preguntas que se les envía. Siempre esto va primero, siempre tienen que hacer esa actividad. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema el ciclo celular, la mitosis, la citocinesis y la meiosis correspondientes a la semana 3 del 3 de julio del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 3 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de julio y la fecha de publicación de calificaciones será el 5 de agosto del 2023, que ya saben los espacios de tiempo que ustedes tienen para el desarrollo de esta actividad. Iniciamos, vamos a continuación a ver el contenido del material de apoyo que ustedes tienen para ir desglosando y viendo todas las actividades que ustedes tienen en el material de apoyo y en el proceso de conceptualización de la materia en función de cada uno de los temas que nosotros vamos a ir analizando en esta hora de clase. Y vamos a ver, estamos en unidad número 5, ciclo celular y reproducción, que es el tema. Vamos a ver el ciclo celular. Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula, desde que ésta se origina hasta que se reproduce.
La duración del ciclo celular varía según el tipo de células y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. El ciclo celular consta de dos fases fundamentales que son la interfase celular, que es la primera, y la división celular es la siguiente. Entonces ya sabemos que el ciclo celular consta de dos fases fundamentales, la interfase celular y la división celular. Cuando hablamos de la interfase celular, esta corresponde al periodo o más largo. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación. Eso quiere decir que se van asociando. En este proceso se nutre la célula. Mientras que en el proceso, en la fase de la división celular, este prácticamente es el medio o la etapa de la reproducción celular. Es el periodo más corto, a diferencia del anterior. Durante la división, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Eso quiere decir que se va reproduciendo la célula. Esas son las dos fases fundamentales dentro del ciclo celular. En cuanto a la interfase celular, la interfase celular representa el 90% de duración del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diversificación celular. Al final de la interfase, se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende tres etapas: la G1, la S y la G2, y ya vamos a ir viendo en qué consisten cada una de estas fases. En la etapa G1 se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplica las mitocondrias y los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo en esta etapa. Eso quiere decir que no se continúa desarrollando. En cuanto a la etapa S, es la fase de síntesis del ADN, ya que es el momento en que este se duplica. También se duplican los centriolos en las células animales. Ese es el proceso que corresponde a la etapa S. A la etapa G2 corresponden las acciones o las actividades celulares en las cuales la célula acumula energía en forma de ATP. Eso quiere decir, esta ATP corresponde a adenosis trifosfato. Para efectuar la división, hacia el final de esta etapa empiezan a hacerse visible los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, la célula igual detiene el ciclo en este periodo. Eso quiere decir que no continúa desarrollándose. En este gráfico que nosotros tenemos acá, que es parte de la actividad, la tarea que ustedes tienen que hacer, o aquí se encuentran las diferentes fases. Tenemos la G1, la S y la G2. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las etapas? Y por último tienen las fases las fases mitóticas, en las cuales prácticamente ya se encuentra totalmente reproducida la célula. Ahí tienen en forma de un gráfico estadístico. Ustedes pueden observar cada una de esas etapas, las cuales tiene el proceso de desarrollo celular. En cuanto a la división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a su célula progenitora, eso quiere decir a la célula madre. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo celular. Es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular, eso quiere decir el aumento del número de células de un tejido. En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Esto se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definida. Distinguimos en la división celular dos procesos, la mitosis y la citocinesis. Vamos a ver en la siguiente etapa a qué corresponden cada una de estas. La mitosis y la citocinesis. La mitosis, en esta primera etapa vamos a tratar sobre la mitosis,
Y en este sentido, la mitosis es el conjunto de procesos que tiene como objetivo la repartición entre dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se subdivide en 4 etapas. Esta mitosis se subdivide en profase, en metafase, en anafase y en telofase. Esas son las fases en las cuales consta la subdivisión de la mitosis. Entonces, la mitosis se subdivide a su vez en 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación vamos a ver detalladamente cada una de estas etapas. Y nosotros aquí tenemos cada una de estas características en relación a la mitosis en primer lugar. La mitosis tenemos, obviamente habíamos visto que se subdivide en profase, en metafase, en anafase, tenemos en telofase. Y la telofase a su vez se subdivide en células animales y también en células vegetales. Cuando hablamos de la profase, es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios: se hacen visibles los cromosomas, se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el núcleo, se va protegiendo. En el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se empieza a formar una estructura tubular. Al conjunto de centriolos más de estas estructuras tubulares se denomina túbulos. En la célula vegetal también se forma el uso mitótico a pesar de no tener un centriolo definido. En cuanto a la metafase, en esta etapa se observan 4 cambios fundamentales. Los centriolos en las células animales ya se encuentran en los polos de la célula, el uso mitótico está completamente formado y los cromosomas están alimentados en el centro de las células, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centrómero o las fibras de uso mitótico. Esa es la siguiente fase. En cuanto a la anafase, es la etapa más rápida de la mitosis. Podemos apreciar los siguientes cambios. Primero, las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse. La tensión provoca que los cromosomas, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Y por último, cada grupo de cromátidas se desplaza hacia el extremo o polos de la célula y todo lo hacen a la misma velocidad. En cuanto a la citocinesis, en la citocinesis nosotros vamos a ver las siguientes etapas. Entramos en la última, en lo que es la telofase. En la telofase es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. En primer lugar, los dos grupos de cromátidas formados durante la anafase llegan a los polos de la célula. Se genera la envoltura celular. En el citoplasma van desapareciendo las fibras que forman el uso mitótico. La estructura del ADN pasa de cromosomas a una estructura denominada cromatina y aparece el núcleo dentro de cada núcleo. En cuanto a la citocinesis es la división y la reparación del citoplasma y de todos los orgánulos que lo contienen. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente que en las células animales y en las células vegetales. Eso quiere decir que tienen estructuras diferentes. En cuanto a las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completa la separación, observamos dos células hijas de un tamaño similar. En cambio, en las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que las rodea. La división del citoplasma se da a partir de unas vesículas de membrana especial que van separando en el centro de la célula. A estas estructuras las llamamos
orgánulos, los fragmápodos van progresando hacia el exterior hasta que se fusionan, separándose las dos células. Esas son obviamente las estructuras, las envolturas celulares, tanto de la célula animal y de la célula vegetal, varían. En la protección de la célula animal no existe y más bien es una membrana flexible, mientras que en la célula vegetal es rígida y está formada, habíamos visto en clases anteriores, por la celulosa. La celulosa es la estructura prácticamente la que le da esa rigidez tradicional de lo que nosotros tenemos en estructura o en los troncos de los diferentes vegetales. En cuanto a la meiosis, es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de profase, metafase, anafase y telofase. Se diferencian por los números 1 y el número 2. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. Eso quiere decir que la célula madre. En la meiosis partimos de una célula con 2N cromosomas. Eso quiere decir que este tipo de células dentro de este proceso es una célula diploide. Y después de la división celular consecutivas, se obtiene 4 células con N cromosomas. Eso quiere decir células haploides cada una. Entonces ya y nosotros vamos viendo ese proceso de diferencia. En cuanto a la división meiótica, 1 se parte de cada célula diploide en la que el ADN ya se ha duplicado. Y nosotros vamos a ver cada una de estas fases. Tenemos la profase 1. Cuando la célula se encuentra en profase 1, observamos los siguientes cambios, las siguientes transformaciones. Los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. También se puede observar que los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos, eso quiere decir los cromosomas resultantes de las llamadas tétradas, por estar formados por 4 cromátidas, y se intercambian fragmentos de ADN. Eso que es prácticamente recombinación genética de crossing over, se denomina este intercambio de fragmentos de ADN. En cuanto a la metafase 1, cuando la célula se encuentra en metafase 1, también observamos los siguientes cambios, las siguientes transformaciones dentro de la célula. Los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. Otra de las actividades dentro de esta metafase 1 es que en el centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo. En cuanto a la anafase 1, cuando las células se encuentran en anafase 1, podemos observar que las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos. Esto quiere decir, se separan las tétradas. En cuanto a la telofase 1, cuando la célula se encuentra en telofase 1, podemos observar que los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas, llegan a los polos celulares. Se forma la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de cromosomas y finalmente al final de la telofase 1 el ADN adopta la estructura de cromátida. A continuación se da la citocinesis que generan 2 células hijas y una interfaz. Después de esta tiene lugar la división meiótica 2. Hasta ahí, hasta esta telofase es la etapa 1. Es la etapa 1. Aquí nosotros podemos observar todos los procesos que tiene. Si nosotros hacemos una comparación, porque muchos dirán, ¿y esto qué es? Todo esto, todas estas fases, tanto la profase, la metafase, anafase, la telofase, ¿qué son? Prácticamente, poniéndoles una correlación, hagamos cuenta que nosotros como humanos, cada uno solo es una célula. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo está dividido en diferentes funciones, ¿no es cierto?
tenemos el aparato, en diferentes aparatos, tenemos el aparato digestivo, el aparato reproductor, tenemos una serie de estructuras más que nos permite desarrollarnos. Similar a eso son todas estas etapas, todas estas fases. Cada una tiene una función diferente y cada una prácticamente es el resultado de la acción que desarrolla cada uno de los componentes y cada una de las estructuras de la célula para poder vivir. Prácticamente nosotros dentro de nuestro organismo, como somos seres pluricelulares, seres que estamos conformados por varias células, 1 millón de células estamos constituidos, prácticamente cada célula está desarrollando todos estos procesos ahora mismo en nuestro organismo. Están desarrollando, están dentro de la profase, están dentro de la metafase, la anafase, la telofase en etapa 1. Prácticamente son los procesos en los cuales se va desarrollando, se va alimentando, se va dividiendo, se va desarrollando una serie de actividades. En cuanto a la división meiótica 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de 2 células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja con 2 cromátidas. A continuación se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las 2 divisiones meióticas son 4 células con la mitad del número de cromosomas que la célula inicial, eso quiere decir de la célula madre, de la cual fueron desarrollados. Este tema nosotros ya lo vamos a ver, este tema lo vamos a analizar ya en las siguientes clases. En la siguiente clase que nos toca, la división meiótica 2, la etapa 2 en cuanto a la división, a la reproducción, a la alimentación de las células en la siguiente etapa. Esto es fundamental que nosotros sepamos conocer, porque cada uno de estos fenómenos, cada una de estas estructuras que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de esta clase, es lo que nuestro cuerpo está desarrollando, es lo que nosotros, cómo estamos funcionando en estos momentos, cómo nos estamos, cómo nuestras células están desarrollándose, cómo están fusionándose, cómo están desarrollando determinadas actividades y mediante este proceso, obviamente, nosotros podemos desarrollar todas las actividades, también nuestro cuerpo. Y nuestro epidermis se puede regenerar. Por ejemplo, cuando usted recibe en su trabajo o en el hogar, por un descuido se cortó, por ejemplo, un dedo, ¿qué es lo que pasa? Ahí se aplica todo este proceso del ciclo celular. Fueron rotas, fueron destruidas estructuras celulares, vasos que están conformando prácticamente nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestra epidermis, nuestra piel, está conformada por miles de células que están interconectadas, que están relacionadas unas con otras. Ahí está aplicando el proceso de relación. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se corta un dedo? Prácticamente empieza a sangrar, se rompieron vasos sanguíneos, pero al mismo tiempo empieza automáticamente a reconstruirse, empiezan a sanar, empiezan a multiplicarse, empieza a ver la división meiótica que nosotros acabamos de ver ahí. Empiezan a multiplicarse y de esa manera empieza a cerrar, empieza a sanar lo que nosotros le conocemos comúnmente como sanar, empieza a cicatrizarse y obviamente después desaparece, ¿no es cierto? Pero obviamente este es un fenómeno que se da dentro de todos estos procesos de la evolución y transformación del ciclo celular y también de la reproducción de la célula. Si la célula no se pudiera reproducir, prácticamente nosotros nos quedaríamos con ese corte, nos quedaríamos con una herida, nos quedaríamos con algún tipo de actividad de laceración que pudiera desarrollar nuestro cuerpo. Y obviamente si no hubiera este proceso de reproducción celular, prácticamente nuestra piel moriría, envejeceríamos rápidamente. Recordemos que nuestra piel, nuestra epidermis, por ejemplo, que está más al contacto con el medio ambiente y todos los fenómenos que se dan, prácticamente es quien recibe directa o indirectamente todos los contaminantes y las células en nuestra piel están muriéndose constantemente. Pero así como están muriéndose, están reproduciéndose, están lo que dentro de la medicina, lo que se le conoce como regeneración. Está regenerándose en nuestro cuerpo, está regenerándose en nuestra piel a través de todos estos procesos celulares. Entonces son los temas fundamentales que nosotros hemos visto y en función de esto es lo que ustedes tienen que hacer. Prácticamente es un resumen de todos los temas que nosotros hemos visto, de los temas que ustedes tienen ahí en su tarea, es lo que ustedes tienen que hacer. Y en relación al dibujo, prácticamente es este dibujo, el círculo del dibujo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes en internet pueden conseguirse otro mejor,
que obviamente es relacionado a este proceso, a las fases celulares, bienvenido sea. Tienen que estar lo mejor presentable posible. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Se les ha explicado a un 100% todos los procesos en cuanto a la división, a la, al ciclo celular y al proceso en esta primera etapa, al ciclo de reproducción de nuestras células. En este sentido, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Espero que les vaya súper bien el desarrollo de las actividades y obviamente en el desarrollo de las pruebas que ustedes tienen. Sigan cumpliendo. Eso no, verán que las pruebas no es voluntario. Las pruebas son obligatorias. Si ustedes no dan, si ustedes no rinden, ustedes van a tener dificultades hasta al llegar al final de este proceso. Así que mejor sigan cumpliendo a cabalidad, con responsabilidad, todas las actividades que se ha planificado en relación al desarrollo académico de cada uno de ustedes. De esta manera, compañeros, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Hasta luego, Licen. Gracias, Lice. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Gracias, Licen. Gracias, licenciado.